Qué tema el de hoy. ¿Tienen frío? Yo también. ¿Pero aguantamos? Voy a tratar de ser breve. Pero de lo que quiero hablar esta mañana ha sido motivado por la carga de Diego, así que le pedí que sintéticamente él nos comparta lo que fue o es su carga inicial. Amén. Buenos días, hermanos. Bueno, como ya sabrán, algunos han escuchado el domingo pasado esta inquietud de compartir, de pensar en esto de la mente de Cristo, que es tener la mente de Cristo. Y me acordaba de 3 puntos que había compartido de un estudio que estuve haciendo, y era que el ser cristiano no depende de nuestra inteligencia, no depende de la sabiduría de este mundo, no depende de que podamos ser sagaces o piolas o vivos, y no depende tampoco de la edad que podamos tener, porque ser anciano, por ser una persona grande, nos dé la sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría que viene de lo alto. Y bueno, yo pensaba en que nuestra gran bendición, la gran posibilidad que tenemos como hijos de Dios de conocer esta mente de Cristo, la tenemos a través de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de buscar, de escudriñar y a través del Espíritu Santo que se nos revela. Y acá les quiero compartir una pequeña parte, acá en 1 Corintios 2, que dice Pablo, el mensaje acerca de Cristo crucificado. Dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, sino de Jesucristo. Y más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes no dependiera de otra cosa, sino del poder de Dios y no de la sabiduría de este mundo. Amén. Así que esa es la herramienta que yo quiero hoy también remarcar, que tenemos, porque el otro día, el domingo pasado, hice como una introducción. La verdad que yo también estaba un poco temblando, porque esto de meterme a pensar y a querer entender la mente de Cristo me trastornó la mente a mí. Así que estoy tratando de ir aprendiendo y de entender, ¿no?, de qué el Señor nos quiere hablar. Y acá le comparto una pequeña también parte en 2 Corintios 2, 16. Dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es a través del Espíritu Santo y de la palabra. Amén. Amén, Señor. Te damos gracias por este tiempo en que podemos deleitarnos en tu presencia, que estuvimos adorando, alabando tu nombre, Señor. Y en esta hora yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, que tu presencia siga haciendo con libertad lo que quiera en este lugar. Señor, te pido por José, que lo que tú has puesto en su corazón, Señor, se revele a toda la iglesia, a toda la congregación y sea para la total edificación, Señor, que cada uno necesita en este lugar, Señor. Y que traigas paz, que traigas armonía entre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Una de las pretensiones que tengo es que al transmitir esta palabra, al oír palabra de Dios, no quede solamente para este encuentro y después sigamos nuestra rutina como todos los días. Y quiero imprimirles que la expectativa de ustedes sea que al oír palabra de Dios provoque en cada uno de ustedes y en mí mismo la transformación
que Dios quiere que produzca su palabra. Y está interesante lo que leyó Diego acerca de la preocupación de San Pablo. Dice, yo no quiero ir a ustedes con palabras sabias humanas, quiero con temor y temblor hablarles de parte de Dios. Y eso se da cuando el Espíritu Santo toma el control de la persona y que la palabra que fluya sea inspirada por Él para que ocurra lo que Dios quiere que ocurra en cada uno de nosotros. ¿Y saben cómo es la palabra de Dios? Dice, penetra hasta lo más profundo del ser. Y eso es lo que quisiera compartirles a ustedes. Y quiero comenzar con esta palabra. Que nuestra meta como cristianos debe ser que Cristo lo sea todo en nosotros. Que la mente siempre esté ocupada en un solo pensamiento, dedicados a lo que fuere que nos dedicamos cada uno de nosotros. Eso hace que nuestra mente divague, se disperse, esté ocupada en tantísimas cosas, pero aún así estamos volviéndonos a Él constantemente. De esa manera la vida es hermosa, porque Cristo lo llena todo. Y para ello debemos ejercitar nuestra mente a fin de que los pensamientos se estén volviendo a Cristo constantemente, constantemente. No es algo extraño lo que voy a decirles, porque lo padecemos todos lo vivimos. Nuestra mente, no sé cómo expresarlo, pero es muy hábil para irse de acá para allá, de allá para el otro lado, va, viene. Pensamos tantas diversas cosas, influenciadas por lo que fuere. Pero aquí el llamado es volver a Él, pensar en Él, depositar nuestra confianza en Él. Y todo eso lo hacemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Sabemos de que tenemos una lucha y que en esa lucha, que es de acá, y que recibimos esas percepciones o esas influencias por el Espíritu que opera en este mundo. Y qué tremendo cuando nos lo advierte Jesús, que dice, y yo no tengo nada que ver con ese espíritu. Ni vos ni yo tenemos nada que ver con ese espíritu. Entonces es con quien siempre tenemos que estar batallando. La mente se va, pero vuelvo a traerla a Dios. Que Dios nos dé ese poder, esa autoridad sobre nuestras propias mentes.
Y hay algo que nos motiva y que quiero que recordemos. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es fe. Vos y yo lo debemos creer. Él lo hizo. Él nos sacó del reino de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. En Él tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de los pecados. Me debo por fe autoconvencer o debo convencer a mis pensamientos. Y eso me debe motivar a que con alegría demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto no lo digo yo. En Colosenses 1, 12 al 14 nos lo recuerda San Pablo. Nos ha hecho nuevas criaturas. Nos dice que las cosas viejas pasaron, que ahora son todas hechas nuevas. No somos los mismos de antes. Él lo hizo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 17 y en el versículo 18 dice: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque vos lo hiciste. Gracias porque me sacaste de las tinieblas. Gracias porque me trasladaste al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque me sacaste de mi vana manera de vivir y me hiciste una nueva persona. Todo esto proviene de Dios. El Padre hace una promesa a su pueblo a través del profeta Ezequiel, y yo y vos, por fe, apoderémonos de ella. Y dice así: te daré un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo dentro tuyo. Voy a quitarte el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Y voy a poner dentro tuyo mi espíritu y voy a hacer que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Para los que anotan, eso lo encuentran en Ezequiel 36, del 26 al 28. Y sigue diciendo: ustedes van a ser mi pueblo, serán mi pueblo, y yo seré a ustedes por Dios.
Dios se ocupa de nosotros. Dios nos ama. Él hace todo para nuestro bien, no solamente terrenal, sino para siempre. Y en el mayor de los mandamientos también se refleja el deseo de Dios cuando dice: ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es lo más importante. Él nos llamó del mundo para ser sus discípulos, para seguirle a Él. Nos enseñó cómo vivir en su reino. ¿Saben lo que significa discípulos? Es ser aprendices de Él. Aprender mirándole a Él, oyéndole a Él. Todo es hermoso lo que Dios ha hecho. Y lo que quiere para nosotros es hermoso. Pero quiero denunciar algo, y tampoco nos es extraño, lo sabemos, que los cristianos somos duales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esa libertad que tenemos, tomamos decisiones y podemos decidir obedecer a Dios o podemos decidir no hacerlo. Somos libres para tomar esas decisiones. Ahora Pablo, el de la Biblia, nos aconseja de esta manera. Se lo dice a los hermanos nuestros cristianos, seguidores de él, de allí de Roma. Y dice así: les ruego por la misericordia de Dios que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque como decía antes, tenemos la opción de que no sea así. Yo y vos decidimos. Y continúa diciendo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Es muy común cuando decimos los cristianos vamos contra la corriente. Está diciendo eso. No se amolden a los pensamientos, al estilo de vida que es común. Y si no hacemos eso, vamos a poder comprobar lo que es
la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y como una carga mía que observo, hay hermanos cristianos que por el motivo que fuere desobedece una cosa que dice en la Biblia. Va a ser fuerte lo que les voy a decir, pero tengo que decirla. Cuando ahí en Hebreos hay esta exhortación, entre otras cosas, dice, no sean como aquellos que tienen por costumbre no reunirse. Y a los que tienen esa costumbre y después nosotros hablamos con ellos, están hasta acá de problemas. Vos los oís hablar, están desesperanzados, están angustiados, están cargados de problemas. Pero cuando uno que va contra la corriente de este mundo y se acerca al fuego de la comunión, donde hay presencia de Dios, donde hay palabra de verdad, pasa lo que yo más de una vez les dije, una canción que me quedó, que la cantábamos añales atrás, cuando dice, si montañas de temor cubren tus caminos, solo confía en el Señor, porque Él es tu amigo. Y aleluya, las montañas de temor te alzarás cuan águila, y las montañas de temor van a quedar debajo de tus pies, más o menos así. Es una verdad, por ahí poniéndole música, pero necesitamos lo que por gracia de Dios, porque Él todo lo sabe y lo tenía en cuenta, es que inventó la iglesia. Que todos los que creemos en Él estemos juntos. Allí está el Señor, allí hay palabra verdadera de Dios para fe, para esperanza, para gozo y para ubicar cada cosa de la vida en su respectivo lugar. Dios allá, aquí en mi mente y en mi corazón, los problemas, las circunstancias, por allá abajo. Y hay muchos cristianos que a veces invertimos la cuestión. Nos sobretapan los problemas y el Señor no se acuerda de mí, está tan lejos. Mentira. Por eso, les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, cada uno de ustedes en adoración espiritual, ponga su vida, todo su ser, a los pies de Cristo, confiadamente que Él hará. Está en nuestras manos tener la mente de Cristo o tener la mente no regenerada de la vieja naturaleza. Y San Pablo dice así, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque nosotros hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para entender
lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y sigue Pablo hablando, dice, eso es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Hay algunos que quizás no lo crean. Si hay entre nosotros algún incrédulo, dirá esto es locura. Pero son palabras espirituales en términos espirituales. Vos y yo lo creemos o debemos creerlo. Sigue diciendo San Pablo en Efesios 4:17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. Preocupado Pablo, ¿no? Insistiendo, rogando. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como los que no conocen a Dios, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. No vivan más así, cristianos. Algunos dicen que viven así por causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Están los que tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Se lo habla a los cristianos, no se lo dice a gente de afuera. Hay estos que dicen que han perdido toda vergüenza, que se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y les dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Y sigue diciendo con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Anoche estuvimos con unos hermanos de nuestra época, de como 40 y pico de años en el Señor. Ellos están haciendo una obra allí por Oro Verde. Y hablábamos de otras congregaciones cercanas donde lleva mucha gente. Y a veces uno se tienta y, no sé, se pone a pensar, ¿cómo hacen ellos para tener una congregación con tanta gente?
Y empezamos a comentar por el conocimiento que tenemos. Y no son gente crecida, no son gente que les enseñan acerca de Cristo. Es un mero activismo religioso que si uno se mete en las vidas de ellos, dejan tanto que desear. Y nosotros decimos, no queremos esto. Nosotros queremos agradar a Dios. Nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros queremos conocer su palabra y vivirla. Y acá nos está diciendo, quítense el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida, de la vieja manera de vivir, que muchas veces nos puede llegar a ser más fácil porque es la influencia que recibimos por todos lados, que es lo que el mundo externo vive, que es lo que vemos en nuestras relaciones en medio de la sociedad. Pero ustedes no vivan de esa manera. Pónganse el nuevo ropaje creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, y nos empieza a explicar algunas acciones de esa vieja naturaleza. Por lo tanto, hermanos, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no pase la línea, no vayan más allá, no pequen. Y no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Es el nuevo ropaje, es nuestra actitud como cristianos. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, las calumnias y toda forma
de malicia. Quitémonos el ropaje de la vieja naturaleza. Por el contrario, seamos bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Vestidos de este nuevo ropaje, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Y no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Y finaliza allí, eso lo encuentran en Efesios 5:8, finaliza así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Entonces, ¿qué extraemos de toda esta disertación que está en nosotros? Tenemos en nuestras manos dos opciones: vivir conforme a la mente de Cristo o vivir conforme al espíritu de este mundo. Y finalizo con una palabra de Dios para que nos ayude, no sé si decir a tomar la decisión correcta, pero sí, como decía desde el principio, nuestra mente, nuestros pensamientos, haciéndolos volver siempre a Dios. Por ese divagar, o por esa tentación, o por esa fuerza que impera en los aires, que nos quiere siempre llevar a vivir conforme al estilo de este mundo, contrario a la voluntad de Dios. Y nos dice así en Jeremías 17:10:
Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Que esto nos lleve a esta reflexión. No voy a hacer las cosas bien porque le tengo miedo a Dios, porque el que conoce mis pensamientos, que Él prueba mi corazón, voy a recibir de Él castigo, sino que lo hago porque Él me amó, porque Él te amó y porque Él todo lo hizo para que tengamos una vida plena, una vida de gozo, una vida de esperanza. En esta reflexión y que nos lleve a tener muy fresco en nuestros pensamientos el que debo volver siempre a Dios. Señor, que en esta mañana vos imprimas en nuestro espíritu cuál es tu deseo y que si bien ponemos nosotros nuestra voluntad, no confiamos en nosotros porque no queremos caer en el error de decir como San Pedro dijo: Señor, yo voy a dar mi vida por vos, y sin embargo se dejó llevar por las situaciones adversas. Nosotros te decimos que te amamos, que queremos honrarte en obediencia a vos, porque sabemos que si estamos sumisos a tu voluntad, recibiremos de vos bendición tras bendición. Recibiremos de vos el bien. Que vos como Padre sabés qué es lo que nos conviene, qué es lo mejor para nosotros y tenés el poder para dárnoslo. Nosotros queremos de lo tuyo, queremos de tu bien, pero también te rogamos que seas vos el que nos des el poder, ese dominio propio, esa autoridad para resistir toda clase de mal e inclinarnos hacia el bien, hacia la obediencia a vos, Señor. Por eso te decimos, Espíritu Santo, toma nuestras vidas, toma nuestros pensamientos, toma nuestra mente y que toda decisión que tomemos sea por el impulso de tu Espíritu en nosotros para vivir obedeciéndote y agradándote a vos. Que así sea con cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que confío de que el Señor haga su obra en medio nuestro.